Muy bien, 4 de la tarde, 37 minutos. Enseguida nos metemos en la entrevista, en nuestra charla con un especialista en educación, pero vamos a dar algunos datos de lo que implica el presupuesto que ya tiene media sanción en diputados y que se va a tratar el viernes en el Senado respecto del tema educativo. Claro, no, en particular lo importante es detenernos en la cautelar que la Justicia Federal acaba de dictar, para también como para ponerlo dentro del paquete educativo. La decisión es dar lugar a la cautelar presentada o al amparo presentado por el SIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional. Recordarán ustedes que ayer en nuestra conversación con Oscar Alpa, él hacía referencia a esta presentación el titular del SIN, hacía referencia a esta presentación hecha por el SIN, pero decía, bueno, con estos tiempos y con la feria judicial no sabemos realmente cuándo puede salir la decisión o cuándo puede conocerse la decisión de la justicia. Bueno, la justicia decidió hoy y dictó esta cautelar que da lugar a los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario, con lo cual obliga al Gobierno Nacional a actualizar hoy, digamos, sin mayor demora, los salarios docentes y las becas estudiantiles en las universidades nacionales. Son dos de los reclamos principales que viene haciendo la comunidad educativa y que hacen sin duda al funcionamiento de las universidades, sobre todo pensando en cómo va a arrancar el ciclo lectivo en el 2026. Claro. Por supuesto, el Gobierno Nacional puede apelar, habrá alguna instancia judicial más. Esto lo descontamos porque el Gobierno está decidido a que tanto la Ley de Discapacidad como la Ley de Financiamiento Universitario no se apliquen. Pero bueno, la decisión de la justicia acompaña y en rigor debería empezar a aplicarse a partir de hoy, a partir de mañana, ya mismo, digamos, ¿no? Bueno, además de esto, lo comentaba Luis Pasantes, en función de este trabajo del CEPA, que resumió y condensó bastante bien estos datos. El presupuesto 2026 busca derogar además pilares claves, dice el CEPA. El artículo 30 del proyecto de presupuesto busca eliminar el fondo de escuelas técnicas, la garantía del 6% del PBI en inversión para educación y la meta del 1% del PBI, del Producto Bruto Interno, en inversión en ciencia y tecnología. Fuerte ajuste educativo general, la función educación y cultura cae 47,3% real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026. Lo que comentó Luispa de las universidades, por supuesto, menos apoyo a estudiantes, las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real, es decir, teniendo en cuenta la inflación, por supuesto, de casi el 77% entre lo ejecutado en el 2023 y lo proyectado para 2026. Sumado a esto, hay un proyecto de reforma educativa que hemos compartido cuando apareció ese borrador que nadie discute. Como ha ocurrido con este gobierno, con otros proyectos, por ejemplo, reforma laboral, la sensación de que tiran a ver qué reacción. Todavía no se formalizó, pero ahí andan dando vuelta varias ideas que generan, por lo menos desde una mirada determinada, un retroceso muy importante en materia de derechos vinculados a la educación. Está Pablo Imen en línea, licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabajó... De la educación. De la educación, por supuesto, y ¿qué dije? De la comunicación. De comunicación. Y trabajó en ámbitos vinculados siempre a la docencia, universidades públicas, organizaciones sindicales docentes. Es parte de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación. Pablo, tanto tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Bien, acá estamos con Gaby Radiche, Luis Paginiger y Néstor Restivo. A ver, quisimos tirar los datos de arranque, Pablo. Si querés vos agregá lo que te parezca, pero en términos conceptuales, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el proyecto educativo de Milei? Porque si lastima tanto, por lo menos pilares de lo que había, quizá no alcanzaba, pero pilares y la dirección de lo que venía ocurriendo, es porque seguramente hay otro proyecto. Sí, está bueno cómo formulas la pregunta y la reflexión, porque a lo mejor de antes no alcanzaba y después retomo esto que estás afirmando. Primero está claro que Milei es muy transparente en cuanto a cuál es su proyecto de sociedad. Yo acá recordaba algunas frases, por ejemplo, vamos a ser el topo dentro del Estado, ya que soy el que destruye el Estado desde adentro. Y en relación a la educación pública, acá tengo un titular de Clarín de marzo del 24 que dice: Javier Milei sostuvo
que la educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente por enseñar a Marx. Entonces, me parece que ahí hay una orientación ideológica que es bastante consistente con la política pública de Milei, y me parece que esta primera etapa que él propone como parte de un proyecto refundacional, como vos bien sugeriste, es más una etapa de destrucción de lo existente. Entonces, bueno, por un lado están todos los datos presupuestarios que vos mencionaste, por supuesto que educación pase de ser un ministerio a una secretaría también marca un modo de pensar la política pública y la política educativa, y este proyecto de ley que yo, por lo que tengo entendido, la versión que circuló, pero no tengo las pruebas fehacientes, habría sido un aporte de Paolo Roca. Pero bueno, independientemente de eso, yo entiendo que ahora apareció con el logo de las cámaras de diputados del Senado, y que ahora entonces tiene un carácter más formal. Yo no revisé que se haya presentado en mesa de entrada, pero te diría, o diría que muchas de las cuestiones que plantea este proyecto de ley retoma discusiones que se iniciaron con la creación del sistema educativo. Por ejemplo, la argumentación de que el agente natural y primario de la educación es la familia fue el argumento que sostuvo la Iglesia Católica en el último cuarto del siglo XIX para justificar el papel subsidiario del Estado. O sea que en este punto lo que hace el proyecto del gobierno es recuperar viejas banderas de los sectores con intereses particulares, la Iglesia Católica a fines del siglo XIX o el sector privado a partir de la década del 50, proponiendo entonces un modelo donde lo central es la idea de que supuestamente la familia, pero el individuo es quien tiene derecho a elegir cuál es la oferta educativa por la que va a optar para sus hijos, y en ese sentido aparecen después también otras redefiniciones. Por ejemplo, la idea de que hay una total fragmentación institucional, donde se pone prioridad en el derecho de cada establecimiento escolar a definir prácticamente su propio plan de estudio. Dice, bueno, el Estado Nacional va a fijar unos contenidos mínimos, va a haber un proceso de evaluación para asegurar que esos contenidos se hayan transmitido, la estabilidad docente y la carrera docente va a depender de esos resultados, pero después cada institución va a poder hacer lo que mejor le parezca, que eso tendría una cara positiva en el sentido de que cada institución puede adecuar su currículo a la realidad de su contexto, que en un contexto social más o menos igualitario sería buenísimo, o cada institución hace todo lo que puede y entonces va a haber una profundización en la desigualdad del sistema educativo. En el tema del derecho a la educación se plantea la gratuidad de la educación pública, pero en el capítulo de financiamiento le endilga la responsabilidad por el financiamiento a las provincias. Y después dice, bueno, lo que no pueda la familia aportará la provincia. Entonces, concretamente es una desarticulación del Estado Nacional como un Estado garante de derechos, le tira la responsabilidad a las provincias y a las familias, y fragmenta aún más el sistema educativo. Que aunque parezca una obviedad, ¿qué riesgo tiene la fragmentación en ese sentido? Es decir, que cada provincia, o eventualmente dentro de cada provincia, cada escuela tenga algo así como un plan educativo distinto, o posibilidades de llevarlo adelante distinto. Esto que yo planteaba, o sea, digamos, en una escuela con muchos recursos económicos y culturales, como se quiere decir, habrá, no sé, equitación, horticultura, inglés y chino, qué sé yo, y otra escuela que está en sectores muy populares tendrá lo mínimo que plantea los contenidos obligatorios. Entonces, en el marco de una sociedad profundamente fragmentada y desigual, la fragmentación institucional lo que hace es reproducir la desigualdad. Ahora, el lado interesante... Pablo, me imagino empresas preguntando a qué escuela fuiste, claro, o en qué provincia te formaste, digamos. Totalmente, o qué universidad cursaste, o qué, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, acá hay un desmantelamiento de la idea de Estado como garante de derecho, de cierta igualdad que propicia lo que decían yo cuando estaba en la primaria, que la cursé en los 70,
ir a la escuela privada era para los que no, voy a decirlo muy entre comillas, no tenían capacidad para transitar la pública. O sea, había una centralidad fundamental de todo el sistema de educación pública, y el privado era visto como una cosa de segunda. Bueno, estos 50 años de neoliberalismo lograron trastocar el sentido común, haciéndonos creer que, bueno, que lo privado es mejor y que además cada uno tiene que buscar su propio. De hecho, esta ley incorpora, o el proyecto de ley o anteproyecto, incorpora el modelo de homeschooling o educación en el hogar, que, bueno, que está planteado también en los países anglosajones como, bueno, educate en tu casa. Y entonces te tomarán los contenidos mínimos, pero cada padre le pone a su hijo la educación que quiere, y eso es la expresión, si se quiere, más brutal y más radical del individualismo que propicia la ley, porque, digamos, si algo importante tiene la histórica escuela pública es que se juntaban en su seno distintos sectores sociales, distintas tradiciones culturales para construir lo común. Y entonces este modelo lo que hace es fragmentar, privatizar. De hecho, también otro elemento importante es que señala que el Estado debe financiar a las escuelas privadas con el mismo grado de aporte que las públicas. Pablo, y las pone en un pie de igualdad que... Sí. ¿Qué tal? Luis Pablo Oigo. Te saluda. ¿Cómo estás, Luispa? Primero una pregunta que busca una aclaración de mi parte por no saberlo del todo. La reforma de la Ley de Educación del 90, de la década del 90, ¿no plantea ya una provincialización en cuanto a los contenidos y en cuanto al financiamiento? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Eso quiero decir. No, en ese sentido es una profundización de lo mismo. Recordemos que el sistema educativo se funda en el último cuarto del siglo XX y que hubo un proceso a partir de mediados de los 50 de desnacionalización del sistema educativo a través de dos vías. La transferencia a las provincias, que ocurrió en sucesivas oleadas. La más importante es la de la dictadura cívico-militar del 76, que continúa en los 90 Menem. Entonces, en los 70 se transfieren todas las escuelas primarias a las provincias, y en los 90 se transfieren los terciarios y las secundarias. También se proponen los contenidos mínimos y un mecanismo de gobierno a través de los operativos de evaluación. A diferencia de Chile, donde este modelo funcionó de manera muy fuerte, entonces el financiamiento de una escuela en Chile dependía de los resultados de los operativos estandarizados, y el salario docente también. En Argentina nunca avanzó ese nivel, pero lo que hace este proyecto es retomar esa experiencia neoliberal de los 90 y profundizarla más con, por ejemplo, la escuela en la casa. O sea que en parte retoma políticas que ocurrieron antes, pero las profundiza. Y antes de cerrar, no sé cuándo cerramos, pero quiero agarrarme de algo que dijo Pablo. Déjame oigo. Hacerte otra pregunta antes de eso, que es, ¿qué rol juegan los docentes en todo esto? Porque, bueno, está claro que el país que pinta una reforma de esas características es la profundización de la desigualdad, en función de las provincias, en función del nivel adquisitivo, en si podés pagar para mandar a tu hijo a una escuela privada o no, pero en el medio de todo eso, o como mediadores de esa realidad, están los docentes. ¿Dónde quedan parados los docentes? Y también esto está planteando docentes de primera y docentes de segunda. Sí, bueno, en verdad lo que plantea este modelo es un docente subordinado, por un lado, a la definición de contenidos mínimos, y por otro lado al ideario y al nivel de dirección de una escuela, sea pública o privada. Ahí en nota al pie, en las escuelas públicas se establece un consejo de padres que van a elegir al director, y que, a diferencia de las designaciones actuales, la institución estatal va a ser responsable del nombramiento y despido de los docentes, que eso es una novedad y fragmenta también la condición laboral docente cuando hoy rigen, digamos, comisiones que rigen la carrera docente. En la privada todo depende de la voluntad del dueño, sin ninguna intervención de los padres. Ahora,
el docente es el que construye el proyecto educativo. Te diría que en Argentina hay una tradición muy potente de docentes democráticos, de docentes que incluyen. Yo recuerdo memorias de la pandemia y memorias de los 90 que decían, bueno, la escuela pública fue el último refugio de los ciudadanos, del otro, del acompañamiento de las penurias de los estudiantes y sus familias. Y por otro lado, bueno, yo tengo entendido que la CETERA, y ahí a lo mejor estaría bueno tener una conversación con Sonia Leso, está desplegando la formación de un Frente Educativo Nacional. Y ahí retomo lo que quería decir hace un minuto, agarrándome de lo que dijo Pablo, de lo de antes no alcanzaba, y es que es un problema tener un posicionamiento de resistencia a esta política desde una perspectiva nostálgica, sin negar la importancia que tiene, no sé, la tradición sarmientina, las corrientes emancipadoras dentro de esa tradición, la reforma del 18, lo cierto es que el siglo XXI, la cuarta revolución industrial, los cambios que están existiendo en todo el mundo, nos tensan y nos exigen a inventar, como decía Simón Rodríguez, un modelo educativo adecuado a las actuales circunstancias. Entonces, a mí me parece que hay una necesidad que interpela básicamente a la CETERA o a la CONADU, que es cómo desde los colectivos docentes se va construyendo una respuesta que no sea solo negativa o defensiva, sino que proponga transformar la educación desde un punto de vista democrático y emancipatorio, ¿no? Entonces, ese mensaje sí me parecía importante tomarlo. Este modelo es trágico por muchas razones, porque desfinancia el Estado, porque convierte el proceso pedagógico en un enseñadero, porque profundiza la desigualdad, pero nuestra respuesta además tiene que ser qué proponemos a cambio, y bueno, y yo sé que en muchas instituciones y ámbitos estas discusiones están ocurriendo y hay prácticas que permiten adelantar una respuesta. Así que quiero resaltar el optimismo de la voluntad en estas fiestas navideñas. Y vamos a ir a buscar esas alternativas. Alguna vez algo charlamos o dejamos pendiente con Sonia Leso, recuerdo acá en Que Vuelvan. Tengo varias preguntas. Estamos charlando con Pablo Imen, licenciado en Ciencias de la Educación, con experiencia de trabajo en distintos ámbitos vinculados a la educación y también a la organización sindical docente. No sin antes decir, Simón Rodríguez, lo mencionaba Pablo, decía, inventamos o erramos, ¿no? O algo por el estilo, ¿era la frase? Sí, esa es la frase textual. Recordemos que mira, voy a hacer un comentario peligroso, porque Simón Bolívar hizo homeschooling. Mirá. Porque Simón Rodríguez era un instructor de Simón Bolívar, obvio, en una época que no existía sistema educativo, ¿verdad? Claro, está bien. O sea que esto que digo me voy a arrepentir de haberlo dicho públicamente. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Así es, sin el cual Bolívar no hubiera hecho lo que hizo, lo digo modestamente desde la perspectiva de la corporación pedagógica. Bueno, te hago, antes de ir a otra más profunda, una chiquita, aunque sea 2 puntos, en el diccionario de Pablo Imen. ¿Qué sería un enseñadero? Bueno, es un lugar donde, la pedagogía de la respuesta correcta de la que hablamos tantas veces, que presupone que la buena calidad es que yo hago un examen estandarizado y que los estudiantes repiten lo que yo les incorporé, les inserté en el cerebro. Bueno, esa definición es de enseñadero, es un lugar donde vos te vas a incorporar ciertos conocimientos sin perspectiva crítica, sin vincularlo con la vida, sin vincularlo a otros aprendizajes, y por lo tanto la educación se convierte en un espacio sin negar la importancia de la transmisión del conocimiento, que al final es cultura humana que a lo largo de siglos de historia se fue acumulando. Pero sin negar la importancia de la búsqueda de la respuesta correcta, eventualmente. Claro, sin negar la importancia de la transmisión cultural. Ajá. Ahora, esa transmisión cultural va acompañada de la libre expresión, de la socialización, de la participación. No se trata solamente de repetir un contenido. Y cuando yo hablo de enseñadero, hablo de un proyecto pedagógico que se circunscribe a eso. Yo te meto un contenido, te pongo un examen, y si te sacaste muchos puntos de ese examen, hay calidad educativa. Esto lo hablamos en muchos momentos porque es una disputa desde el medioevo. En la época feudal,
la educación era la mera transmisión de conocimiento. Entonces, bueno, la nueva escuela nace en el siglo XVI o XV, cuando el arte empieza a decir, che, pero el niño es otra cosa que un depósito de conocimientos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces en ese marco, digo, vale tanto la transmisión, pero en una clave mucho más dinámica y crítica, como la creación y la participación. Bien. Tenemos poco tiempo, pero acabo de inaugurar una serie de preguntas que comienzan con ¿cómo se vincula el proyecto educativo con? Y tengo dos para hacerte, así que lo más concentrado posible. Sintético. Lo más sintético. Primera, ¿cómo se vincula este proyecto educativo del gobierno de Javier Milei, aunque sea una obviedad, con el desfinanciamiento de lo ya conocido, lo que comentábamos antes, que va en el presupuesto? Bueno, ahí en el articulado que yo mencioné, donde dice la educación es gratuita, pero se hacen cargo las jurisdicciones, porque al mismo tiempo, si vemos los indicadores de la política económica, vemos que uno de los ítems donde más se redujo el presupuesto nacional fue en la transferencia a las provincias, que reclaman un montón de deuda. Claro. Entonces, si yo le digo a las provincias, vos tenés que pagar, y a la vez las asfixio financieramente, bueno, ahí está el vínculo, lo que está buscando Milei. Por eso yo dije, mi primera hipótesis es que esta etapa de Milei es de destrucción de lo existente, y si pudiera, en un proceso posterior, reconfiguraría el sistema educativo como un gigantesco mercado. O sea que no es solo ajuste por ajuste, también es, de alguna manera, tierra arrasada para otro proyecto que va de la mano con ese ajuste. Ok, bien, entiendo. Así es. Segunda pregunta de la serie. ¿Cómo se vincula esta reforma educativa con el proyecto de reforma laboral que envió el gobierno? Bueno, total, yo te diría solo un dato. Ahí ustedes creo que comentaron que las escuelas técnicas, según el informe del CEPA, reciben un 93,7% menos, algo así, que en el 2023. Sí. Y obviamente uno dice, bueno, ¿para qué quiero técnicos si no va a haber política industrial ni nada por el estilo? Entonces, bueno, este proyecto de yo me salvo solo, estudio donde quiero, hago lo que se me canta, en el marco de una economía arrasada o financiarizada, me parece que ahí hay una correlación bastante directa en la destrucción de la escuela técnica, o sea, y por supuesto, pero más allá de la escuela técnica, tecnología y la universidad. Por ejemplo, cuando Milei dice, o cuando, no recuerdo quién la defendió de estas características, creo que fue Milei, no recuerdo ahora. Los jóvenes quieren otro tipo de empleos, no quieren estar atados a estructuras como las que plantean los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Ahí también puede haber un vínculo con el proyecto educativo. Yo te lo digo porque, aunque sean de espacios políticos distintos, siempre tengo en la cabeza al ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, diciendo en un acto con empresarios, no vengo como ministro de Educación, vengo como gerente de recursos humanos. Claro. Bueno, en un punto esto sería posible, porque en la medida en que cada institución tiene derecho a construir su propio currículum y en un lugar donde esté instalada cierta empresa le dice a mí me interesa tal cosa, bueno, puede directamente construir ese currículum en función del interés de la empresa. Así que, digamos, estaría habilitado, no es que expresamente lo plantea, pero abre todas las posibilidades del mundo para que cada institución haga lo que quiera y o pueda, ¿no? Bien, eventualmente lo de acostumbrarse a la incertidumbre también, ¿no? Me parece que va de la mano y a todos, no era solamente a los pibes del futuro. Sí, así es. Bueno, todo viene por acá, incluso los efectos de esta política pública nos dicen mucho más que cualquier texto de ley. Claro. Pablo, gracias como siempre. Te aceptamos de hablar de Walter Block y de su defensa del trabajo infantil. Eso lo dejamos por otro capítulo, si querés. Cómo no, con mucho gusto. Abrazo grande, Pablo. Abrazo grande, que estén bien. Pablo Imen, licenciado en Ciencias de la Educación, charlando con nosotros, tratando de vincular, bueno, la financiación de la educación que conlleva el presupuesto 2026 con el propio proyecto de la reforma. Sí, por supuesto. Y yo mencionaba también lo de la ley de financiamiento educativo porque es parte de lo mismo, ¿no? Mi ley dice, bueno, no tiene que aplicarse la ley de financiamiento universitario ni la ley por la discapacidad para lograr el déficit cero. Pero en realidad elige dos sectores que le parecen, de alguna manera le están pareciendo que sobran,
como para llegar a ese déficit cero. Podría elegir cualquier otro aspecto de la realidad de Argentina, cualquier otro presupuesto asignado a otro rubro, pero elige ese. Considera que ahí hay plata que se destina de más. Claro. Bueno, es parte del mismo plan, ¿no? Muy interesante cuando Pablo arranca y dice, no nos olvidemos las definiciones, los conceptos de Milei, porque hay una consistencia muy específica, muy densa con sus políticas públicas, que es, soy un topo que viene a destruir al Estado por dentro. Tal cual. Para, eliminar los obstáculos para otro proyecto de país. Ahí está la radicalidad, o si vos querés, el cambio de paradigma, el cambio de régimen que plantea el gobierno de Milei. No solamente una administración más austera de la riqueza que se genera, ¿no? Bueno, 5 y 2. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa